Leer en 2 Timoteo, capítulo 2, la segunda carta escrita a Timoteo, capítulo 2. Perdón, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1. Así dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de Jesucristo Señor, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hasta acá dejamos la lectura de la palabra, creyendo que el Señor siempre va a usar su palabra para su propia gloria y para la bendición nuestra. Bueno, en lo que acabamos de leer, hemos leído las últimas palabras de Pablo, el gran apóstol. Pablo ya está encarcelado y muy pronto va a estar en la presencia del Señor. Le van a quitar la vida, pero solamente la vida física. Y en los últimos días de su vida aquí en la tierra, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta carta a Timoteo, realmente otro hombre de Dios. Por eso lo que acabamos de leer son las palabras de un hombre de Dios escritas a otro hombre de Dios. Y Pablo comienza hablando de la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña en San Juan capítulo 1, versículo 4, que en él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la fuente de la vida. Jesucristo mismo es la vida. Tanto la vida física como la espiritual. Y gracias a Dios que todos que estamos aquí presentes esta noche tenemos vida física. Pero la pregunta es, todos nosotros tenemos la vida espiritual. Esta es la cosa. Es fácil cantar. De hecho, el segundo cántico que cantábamos, realmente solo un creyente verdadero puede cantar de corazón
este cántico. Cristo no sostiene a los pecadores. Hay que entenderlo. Los inconversos no saben nada del poder transformador, sustentador de Cristo en sus vidas, pero pueden, porque Cristo es la fuente de la vida. Y cantábamos, en ningún otro hay salvación. Se habla mucho de la salvación, porque Cristo vino a este mundo para darnos la salvación, para salvarnos de nuestros pecados. Porque los pecados nuestros nos han separado de la presencia de Dios, nos han separado de todo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada ser humano. Somos criaturas de Dios. Y Dios está como intensamente interesado en cada uno de nosotros. No solamente en esta vida, pero aún en la vida que está por venir, la eternidad. Y cada quien debe preguntarse delante de Dios, estoy yo preparado, listo? También cantábamos del hecho que Cristo vendrá otra vez. Estamos esperando, estamos anhelando su venida. Los creyentes verdaderos, dice la palabra de Dios, este mismo libro, carta, el capítulo 4, que el verdadero creyente ama la venida de su Señor. ¿Por qué? Porque ama al Señor. Y la relación que un verdadero creyente tiene con Dios es una relación de amor. Es el amor nacido en el corazón de un pecador arrepentido que ha creído en Cristo Jesús de corazón. Y puede decir, Cristo es mío. Él me salvó. Él me libertó de mis pecados. Él me dio paz en mi corazón. La salvación no es una experiencia. Es el conocimiento verdadero de una persona. Dijo Dios, dijo Cristo, dirigiéndose al Padre en oración. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo que enviaste. Esta es la vida, es una relación. La vida que es en Cristo Jesús es una promesa, según la promesa. Y esa es la promesa de un Dios que no puede mentir, que todos los pecadores que son conscientes de su condición pecadora delante de Dios, que se arrepienten y creen en Cristo, en un momento tienen la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso no estamos predicando, como ya nuestro hermano Gormón nos dijo, no estamos hablando de cambiar de religión, jamás. Porque hay mucha confusión en el mundo. Muchos piensan que aquí se predica nada más que otra religión, que nosotros somos personas muy religiosas. Ojalá que nosotros no seamos. Es una relación. Pero en el versículo 8, dice Pablo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas,
El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y por qué Cristo tuvo que morir por nuestros pecados? Porque nuestros pecados que hemos cometido contra Dios nos ha apartado de Dios. En Salmo 51, David es el salmista. Y ahí él está confesando sus pecados. David cometió dos pecados muy grandes. Se llegó a la mujer de otro hombre. Y luego él realmente fue responsable por la muerte del esposo de la mujer. Pero él trató de esconder todo. Pero Dios siempre está observándonos. Y la Biblia dice que el ser humano no debe engañarse, porque Dios no puede ser burlado. Y un día el profeta Natán estaba con David en la casa. Él le confrontó con su pecado. Y David, totalmente quebrado. Y él está escribiendo el Salmo 52. Y comienza a decir, ten piedad de mí, oh Dios. Pero él dice, habla de mis rebeliones, mis pecados, mi maldad. Y dice palabras, contra ti solo he pecado, dirigiéndose a Dios, totalmente quebrantado. Que todos comprendamos que sobre todo nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra nuestro Creador. Somos culpables. Y la paga del pecado es la muerte, o sea, la separación eterna de la presencia de Dios en un lugar que se llama el Hades y luego el lago de fuego. Y los que mueren en sus pecados están allá. Cristo murió por nuestros pecados, porque Él fue el único. Él siendo Dios, Él es Dios, Jehová. Y Él siendo Dios, vino a este mundo, haciéndose hombre, tomando nuestro lugar, sufriendo nuestro castigo, sufriendo la ira de Dios, el juicio de Dios que nosotros merecíamos. Y Cristo y solo Él pudo pagar el precio del pecado y así lo hizo. Y cada persona que está aquí esta noche entienda que ha pecado contra su Creador. Dijo David, contra ti he pecado, he hecho la maldad. Pero él dijo, mis pecados, que cada quien puede decir de lo más profundo de su corazón esta noche, Cristo murió por mis pecados, por mi maldad, por mis transgresiones. Cristo murió por nuestros pecados. El Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, por amor a nosotros, vino a este mundo, fue a la cruz. Y Él cargó con los pecados nuestros. Dice la palabra de Dios que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero
para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Porque eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros tengamos nuestros pecados perdonados y llevemos vidas justas y rectas en comunión con nuestro Creador. Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio y conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de la muerte de Cristo. Salmo 22, Salmo 69, pero Isaías 53. Despreciado y desechado, varón de dolores, el Hijo de Dios. Despreciado, desechado por la mayoría, varón de dolores. Pero dice la palabra de Dios que Él herido fue por nuestras transgresiones. En la cruz, herido, el Hijo de Dios, el amado del Padre, el siervo perfecto de Jehová, herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Angustiado y afligido, no abrió su boca. En la cruz, sufriendo, primero en manos de hombres malos, pecadores, pero luego en manos de un Dios justo y santo. Y la Biblia nos enseña, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y estaba el Hijo amado de Dios. Él sabe exactamente lo que es caer en manos de un Dios santo y justo, que odia el pecado con todo su ser. Cristo hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en su Hijo. Cristo murió por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios en la misma profecía de Isaías, que Él no hizo maldad. No había engaño en Él. Pero dice, con todo eso, Jehová, Dios, quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Por eso la Biblia nos habla, nos enseña mucho de Cristo. Y en la oscuridad de la cruz, Cristo clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios, siendo santo, no puede ver el pecado. Y cuando Dios cargó en su Hijo el pecado de todo el mundo, los pecados tuyos, los míos, tuvo que apartarse de su Hijo, dejándolo solo, 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 sufriendo lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Y todo lo que los rechazadores de Cristo sufrirán. Créelo, mi amigo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios tuvo que castigar de tal manera a su Hijo, ¿podríamos esperar menos si rechazamos a Cristo?
Piénsalo bien. Ubíquete. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, en obediencia a la voluntad de su Padre, por amor a nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados, para darnos la salvación, la liberación de nuestros pecados. Y todo esto significa. Y dice, fue sepultado, pero a los 3 días Él resucitó de entre los muertos. Él no quedó muerto en la tumba. No, no, no. Porque Él a la vez es 100% Dios y 100% hombre. Y siendo hombre, Él murió. Y siendo Dios, Él resucitó. Y ahora Él es un Salvador grande, poderoso, cariñoso. Te quiere salvar de tus pecados. Él resucitó, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado, triunfando sobre el diablo. El Evangelio, las buenas noticias, que uno vino desde la presencia del Padre, su Hijo amado, a rescatarnos, a librarnos, a reconciliarnos con nuestro Creador. Y dice, el Evangelio es poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que cree. Romanos 1:16. Es poder. Cristo es poderoso. Si Él pudo levantarse de entre los muertos, ¿no crees que Él tiene poder suficiente para salvarte de tus pecados? Para darte una vida totalmente nueva. Él es un Salvador todopoderoso. Es el poder de Dios. Según el poder de Dios, quien nos salvó. Y hay muchos aquí esta noche que recuerden del día cuando Dios los salvó. Cuando Dios los libertó de sus pecados. El primer domingo de junio del año 1977. Más o menos a las 12 del día, poquito después. Sentado en una iglesia allí en Canadá, muchos de esa iglesia estaban participando de los símbolos en la cena del Señor. Pero había un pobre pecador sentado mirando a todo. Y le llegó una voz recordándole que Cristo le había muerto por él. Que Cristo le había amado tanto, pero aún estaba muerto en sus pecados. Pero en el momento arrepentido, yo creí en Cristo y Él me salvó. Me acuerdo del día. Es un día inolvidable. Cristo vino a salvar. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Y no hay otro. Y por amor a ti, por amor a mí, fue a la cruz. Y esta noche todos podemos conocer de una manera
tan íntima y tan personal, el amor de Cristo morando en nosotros. Eso es lo que Él desea. Es Dios que salva. Anoche estábamos pensando en este gran versículo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué noticias tan hermosas, porque todos somos pecadores justamente condenados por haber pecado contra nuestro Dios Creador. Pero Cristo vino a salvarnos, librarnos de nuestros pecados. Y hoy Él está listo. Él te quiere salvar. Él te puede salvar. Él vino a salvar a los pecadores. Pero la Biblia nos enseña que el pecador tiene que reconocer su condición delante de Dios. Tiene que reconocer su necesidad de tener todos sus pecados perdonados. Para tener una relación tan personal e íntima con Dios y con el Señor Jesucristo. La salvación no es una cosa. Es una persona, es una relación que Dios desea que cada ser humano tenga con Él y con su Hijo Jesucristo. Pero el pobre ser humano tiene que arrepentirse. Tiene que reconocer lo que es, que sus pecados lo están llevando a la muerte, alejándole de la presencia de Dios, de todo lo que Dios quiere hacer en la vida. El arrepentimiento para con Dios. Dios, yo estoy totalmente equivocado. Yo soy el pobre pecador, el miserable por el cual Cristo murió. Me arrepiento, recibo a Cristo como mi Salvador. El poder de Dios, operando, salvando, liberando al pobre pecador de la miseria, de la vida pecaminosa. Él es Dios que salva. El perdón de pecados no se encuentra en una iglesia, ni en una religión, ni en una persona. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El hecho de que Cristo sea el único mediador quiere decir que todo lo demás queda excluido. Cristo es el único, porque Él es el único que murió por los pecadores y resucitó para salvarlos, para reconciliarnos con Dios, para que cada ser humano pueda tener paz en su ser, paz con Dios. Una vida en armonía con nuestro Creador. Una vida de tranquilidad. Una vida de gozo y de amor. Pero dice además, Dios no solamente nos salva, pero dice, llamó con llamamiento santo. En el momento que Dios salva a un pobre pecador, lo aparta del mundo, para sí mismo. La salvación es mucho más que tener los pecados perdonados. El
tener los pecados perdonados quiere decir que ya pertenezco a Cristo. Y a precio de su sangre, Él me compró. Y me ha apartado para su propia gloria, para su servicio. Un llamamiento santo. ¿Por qué un llamamiento santo? Porque nuestro Dios es santo. Y dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. La salvación que Dios nos ha provisto siempre se manifestará en una vida nueva. Habrá cambios en la vida de las personas que dicen que son creyentes. Y si no hay cambios, se trata de examinarse. La salvación no es pertenecer a una iglesia, ni aun participar de los símbolos en la cena del Señor. La salvación, el perdón de pecados, indican, enseñan que el pecador perdonado ya es de Dios, ya es de Cristo, apartado de este mundo, de sus pecados, para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Y dice la palabra, no conforme, no conforme a nuestras obras. Porque cuántas personas hay que piensan, que creen, que predican, que el ser humano tiene que ser algo, tiene que aportar su parte. No, 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 no. La Biblia nos enseña que ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Porque la ley nos enseña lo que es el pecado. La ley nos enseña cuán incapaces somos para guardarla. Y la Biblia nos enseña que si una persona una sola vez, rompe un solo mandamiento, es culpable de todos. Y todos nosotros somos culpables de haber quebrantado la ley. Y como tales, culpables, incapaces de librarnos de nuestros pecados. No es por obras, no es por el bautismo, no es por ser miembro de una iglesia. No no conforme, dice, a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios. Y la salvación que Dios nos ha provisto es tan eterno como Dios mismo. La salvación que Dios había propuesto, planeado en la eternidad. Es lo que dice la Biblia. Según el propósito suyo y la gracia. La gracia de Dios no se gana. Es el favor inmerecido de Dios dar a los pobres pecadores. Nosotros merecemos el castigo, el juicio de Dios. Y en vez de juzgarnos y castigarnos, Dios nos da su gracia. Su misericordia. Y dice que nos fue dada, ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Todos los propósitos de Dios se centran en su Hijo Jesucristo. Todos. Y Él una vez dijo, más de una vez, hablando desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad.
Pero dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, número uno, quitó la muerte, la abolió. Cristo murió por nuestros pecados. Estamos en la misma página, el mismo versículo. Bueno, seguimos. La importancia de tener una Biblia y no mirar la pantalla, no depender de la tecnología que nos puede fallar. Este libro es el libro de Dios. Por eso que pongamos atención en ella. Gracias. El anuncio, la exhortación, seguimos. Bueno, dice, Él quitó la muerte. ¿Cómo? Muriendo, pagando el precio. La paga del pecado es muerte, pero Cristo murió. Él quitó la muerte. Ya el creyente verdadero no teme la muerte. Los creyentes no tememos la muerte. Si morimos o no, no nos importa. Porque dice la Biblia, ausente del cuerpo, que presente con el Señor. Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué? Más de Cristo. Pero para los que no tienen a Cristo, dice la Biblia, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto, el juicio. Los pecadores deben temer. Nadie quiere enfrentarse con Dios en sus pecados. Nadie. Él no solamente quitó la muerte, pero sacó a la luz que la vida. Eso es lo que el ser humano necesita porque está muerto en sus pecados en el sentido espiritual. Y dijo Cristo, yo soy la vida. Tenerle a Cristo es tener la vida. Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo tampoco tiene la vida. La pregunta es, ¿tienes tú al Hijo? Sacó a la luz la vida. La vida de Dios, la naturaleza de Dios, dada a los que creen en su Hijo. En el momento que un pobre pecador arrepentido cree en Cristo, en el mero momento, Dios en toda su plenitud y todo su poder viene a vivir en aquella persona. Del Espíritu de Dios mora en cada creyente verdadero, dándole todo lo que sea necesario para llevar una vida para la gloria de Dios, para llevar una vida en feliz comunión con nuestro Dios y Padre. Todo se concentra en Cristo. Y la inmortalidad. Los creyentes que mueran un día serán resucitados. En el momento recibirán cuerpos nuevos, inmortales, incapaces de morir, cuerpos gloriosos como el de Cristo. La inmortalidad. Nosotros somos todos ¿qué? Mortales. Tarde o temprano, todos nosotros vamos a morir. Es un hecho innegable. Es una verdad que nadie puede negar.
la muerte. ¿Y después qué? La gloriosa presencia de Cristo o la alternativa, el castigo eterno, separado de Dios. Dios ha hecho todo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de un Dios santo y justo. Podamos vivir en este mundo gozosamente, anhelando, deseando la pronta venida del Señor Jesucristo. El creyente verdadero y muchos inconversos estamos tan cansados de vivir en este mundo tan vil, tan violento. Porque el mundo es un pesadumbre. Es totalmente malo. No hay cosa buena en el mundo. El creyente verdadero de corazón está anhelando la pronta venida del Señor. Ven, Señor, ven aún esta noche. Pero la pregunta es, si Él viniese esta noche, ¿estarías listo? ¿Irías con Él? ¿O quedarías aquí en la tierra para ser juzgado? Esto no es lo que Dios quiere. Hay suficiente en la obra de Cristo para salvar a todo el mundo. Por solo los pecadores arrepentidos, contritos, quebrantados, que reciben a Cristo, tendrán sus pecados perdonados, tendrán a Cristo. La pregunta, ¿qué vas a hacer con el Señor Jesucristo? Uno puede rechazarlo o uno puede recibirlo entregándose a Él, dejándole tomar control de la vida. Él siendo un Salvador tan compasivo y tan tierno, siempre hará en la vida cosas buenas, porque Él es un Dios bueno. Que cada quien pueda decir, Dios es mío, Cristo es mío. Él murió por mí, Él murió por mis pecados. Yo lo recibo, me arrepiento, recibo a Cristo. Y de este día en adelante, la vida ya no es mía, sino la vida es de mi Señor. Y ahora yo quiero vivir para su gloria, hasta que Él venga para llevarme a su presencia. Padre amado, queremos darte gracias una vez más por permitirnos reunirnos acá con la Biblia abierta, escuchando el glorioso mensaje del Evangelio. Padre, gracias por cada persona que tomó tiempo esta noche para venir a escuchar la palabra de Dios. Que cada quien pueda decir, Cristo es mío, me ha salvado, me ha libertado. Pero Padre, si hay una persona acá esta noche que no puede decir así, que esta noche sea salva por la gracia tuya, creyendo, recibiendo al Señor Jesucristo. Padre, nos ponemos en tus manos la predicación del Evangelio y Padre, que el Espíritu Santo tenga plena libertad de llevar a los pecadores al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, orando en su santo nombre. Amén y amén.